Un momentito. Ahora tenemos con nosotros al siguiente ponente, que es Antonio de Murcia Conesa. Es doctor en filosofía por la Universidad de Murcia y actualmente es profesor de filosofía en la Universidad de Alicante, donde ha impartido también clases de teoría de la literatura. Forma parte del grupo de investigación de la Universidad de Alicante, Literatura y Pensamiento, y es además miembro del proyecto Biblioteca Saavedra Fajardo de la Universidad Complutense de Madrid, del proyecto de investigación en la Universidad de Salamanca, Teoría de la Literatura y Hermenéutica Literaria en la Ilustración. Ha realizado además estancias de investigación en universidades como la de Trier y en el Instituto Iberoamericano de Berlín, en el marco de investigaciones sobre la memoria cultural y política en el ámbito hispanoamericano. Ha publicado numerosos trabajos sobre la relación entre filosofía, hermenéutica, humanismo y literatura en el pensamiento europeo, español e hispanoamericano, en revistas especializadas y en obras colectivas. Es miembro también del Consejo de Redacción de varias revistas nacionales e internacionales y además codirige la revista FI, Revista de Filosofía de la Imagen. En los últimos años coorganiza diferentes cursos y congresos para la difusión del pensamiento filosófico en el área de filosofía de la Universidad de Alicante y en el aula de filosofía de la sede universitaria. Creo que en la actualidad, en este momento, hay unas conferencias que organiza Antonio de Murcia o coorganiza, que creo que tienen lugar estos días, tituladas Cuestiones actuales de la reflexión feminista 4, inclusiones, exclusiones dentro del feminismo, que me imagino que creo que son también de existencia libre, y su actividad investigadora, la de Antonio, abarca temas como la hermenéutica del siglo XVIII, la estética literaria barroca, la filosofía de la cultura del siglo XX, la relación entre estética y educación y, en general, la teoría estético-literaria. Hoy Antonio de Murcia va a presentar una conferencia titulada El Straßenfilm y la Gestalt del hombre pequeño, Hombres en Domingo, de 1930. Menschen am Sonntag. Perdonad mi pronunciación en alemán. Entonces, cuando quieras, Antonio, puedes comenzar. ¿No? Muy bien. Lo primero es que me oyen. Sí, perfectamente. Bueno, pues muy buenas tardes y muchísimas gracias a los responsables del proyecto de innovación docente y los grupos de investigación involucrados en él, que son responsables de estas estupendo ciclo de conferencias. Agradezco particularmente a Cristina Catarina los esfuerzos para incluirme en el cartel a pesar de mis dificultades de calendario. Ha sido extraordinariamente flexible. Y también agradezco también al profesor Antonio Rivera, que no está por aquí, pero que en su momento me animó también a participar aquí. Bueno, mucho me temo que tanto por el contenido como por la forma, esta última ponencia que creo que va a ser, ¿no?, del ciclo, o por lo menos esta tarde, quizá desentona un poco porque, bueno, de nuevo volvemos a las críticas y la crisis del mundo liberal en la época de Weimar, con la que se iniciaron, creo, sí, estos ciclos, ¿no?, y en la que se ha insistido mucho, bueno, y en la que de una manera u otra también aquí ha salido ahora mismo, el año 29, ¿no?, también ha salido bastante a colación, ¿no?, y esta época. Pero bueno, también es verdad que mi intervención va a girar en torno, el discurso en torno a una película, fundamentalmente, de tal manera que mis citas van a ser visuales. Con lo cual ya empiezo por una captatio benevolentia desde el principio, porque las citas visuales a veces, y más por este medio, con eso de presentación, se sigue o no, es posible que por cuestiones técnicas, o más bien de mi impericia psicomotriz, podamos tener alguna interrupción. Espero que no. En cualquier caso, espero ajustarme al tiempo. Bueno, en líneas muy generales, ¿no? El horizonte de mi intervención, pues se quiere acercar a las posibilidades que
que en la época de Weimar ese laboratorio, ¿no? Como decíamos en aquel ciclo de conferencias de hace 3 años que organizó José Luis Villacañas y Jordi Maisoy, que salió en un libro, ¿no? Entonces, en ese laboratorio, por así decir, se atribuyeron al cine una cantidad extraordinaria de posibilidades para encontrar la escala humana de un nuevo lenguaje estético, ¿no? En una época en la que, digamos, sus mayores protagonistas intelectuales coincidían en decir que esa escala estaba caóticamente fragmentada, si no diluida, ¿no? En un contexto de pérdida de sentido, ¿no? Entonces, digamos que podemos hablar, o se ha hablado muchas veces, de una crisis de la mediación, ¿no? Donde desde los más escépticos a los más entusiastas o los que quedaban simplemente a la espera, ¿no? Pues localizaban su máximo totalizante, ¿no? En el espacio de la ciudad, que también ha salido referido aquí en varias ocasiones, ¿no? La ciudad como la némesis de los viejos mitos de la nación, pero al mismo tiempo también identificada como el cómplice de una revivificación de esos mitos por otras vías, ¿no? Entonces, bueno, desde este horizonte, pues me gustaría abordar, ¿no? Es el debate en torno al cine, que probablemente en la crítica cultural de la época de Weimar es el arte más ensalzado y al mismo tiempo denostado, por un lado por sus posibilidades infinitas para representar y transformar o salvar la realidad, pero por otra también por su tendencia también inacabable a ocultar la realidad, a variarla y a impedir su inteligibilidad, ¿no? Entonces tomo como núcleo de mi exposición una obra en apariencia menor, Gente en Domingo, Hombres en Domingo, Menschen am Sonntag, que se hace en 1929, se estrena en 1930, ¿no? Y que creo que se puede convertir en un índice relevante para interpretar algunas controversias relativas a la crítica cultural y social de la representación cinematográfica, ¿no? Se habló de Metrópolis como una de las grandes, ¿no? Películas, también en ocasiones de Berlín, Sinfonía de la Gran Ciudad, a la que ahora me referiré, y esta película aparente menor, ¿no? Que, así, para iniciar el título de mi ponencia, eso del Straßenfilm, ¿no? Por lo que a la estética cinematográfica se refiere, pues se puede escribir pues, en eso que se llamaban películas de la calle, ¿no? Que películas que tienen a la calle como uno de sus principales protagonistas, ¿no? La calle o Die Straße de Karl Brune en 1923, La calle sin alegría de Pabst en 1925, La tragedia de la calle de Bruno Rau del 27, y muy cercana a esta una gran película del director de origen austriaco Joe May, Asfalto, ¿no? Que tiene bastante que ver en algunas cosas con esta, son sus mayores ejemplos, ¿no? Aquí, sobre todo en esta última, pues se ve que hay una admiración extraordinaria hacia las calles, hacia todo lo que las puebla, y que se muestra como una aparente voluntad de reproducción, vamos a decir, objetiva, ¿no? Lo que se llama esa nueva objetividad, la Neue Sachlichkeit, que se convierte en uno de los puntales, digamos, estéticos de la época de Weimar, ¿no? Aunque todas estas películas funcionan como una trama de formación de los personajes, incluso de redención, donde la calle se convierte en un instrumento, por así decir, de salvación. Esta película a la que me refiero, Gente de Domingo, no es una película que realmente esté centrada por un relato, más bien es un relato o una narración cinética, una representación donde el relato forma parte de lo presentado más que representado, ¿no? Protagonizada por jóvenes, ¿no? También en un cine hay un subgénero de jóvenes donde se defiende la libertad de los jóvenes, por ejemplo, Amor adolescente, ¿no? De una manera incluso trágica frente al mundo de los adultos, ¿no? Siegfried Kracauer, ahora que me voy a referir aquí en varias ocasiones, porque en el fondo de ella ha salido casi mi interés por hablar de esta película, que la conocía antes, pero bueno, pero acuñó estas denominaciones subgenéricas, por así decir, pero no escribió esta película en los Straßenfilm, sino también en lo que él llamaba la cross-section, ¿no? Una especie de películas de montaje producidas a bajo costo, a veces utilizando material de otras películas, ¿no? Muy a lo Godard, no sé lo que pensaría de él, en las que se mostraba mucho, dice literalmente, y no se revelaba nada, ¿no? Es un duro juicio el que hizo Kracauer, que lo hizo también sobre una de las grandes películas a las que hace unos meses José Luis Villacañas dedicó una extraordinaria intervención, que era la Sinfonía de la Gran Ciudad o Berlín de Walter Ruttmann, ¿no? Que Kracauer la trató de manera desabrida al poco de su estreno y 20 años después en el famoso libro que escribió en Estados Unidos de Caligari a Hitler, ¿no?
Pero también dirige una crítica especialmente dura a la película esta de la que quiero hablar. Y que habla de que es una película sobre literalmente el hombre pequeño, una representación superficial, insustancial de esa clase de empleados que él estudió también, dedicó un célebre ensayo, que de alguna manera son extraordinariamente golosos para la manipulación política, para la imposición de un dominio social, cultural, económico, etc., ¿no? Entonces, Krakauer sitúa la película ideológicamente quienes cortejan al tiempo que desprecian esa clase tan atractiva para las fuerzas políticas, ¿no? Entonces, lo que quiero es justificar por qué Krakauer tiene razón y por qué Krakauer no la tiene. Y para eso también me voy a referir finalmente a otro punto contra el que me parece que se puede entender quizá mejor incluso los empleados, que es los empleados, vaya. No los empleados, sino la película Hombres en Domingo. No los empleados de Krakauer, sino justamente el ideal del trabajador, que unos poquitos años más tarde describirá en un célebre ensayo Ernst Junger, ¿no? Pero vamos primero a la película, ¿no? Menschen am Sonntag. Intento un momento presentar alguna imagen. Si no se viera, pues me lo dices, pero bueno, ahora mismo se ve, se puede, pero bueno, ahora no, ahora sí. A ver. Está presentando, no sé si es que tarda un poco. Que esto lleva sus tiempos lentos, la velocidad de internet es una... ¿Algo se ve? No. ¿Qué has puesto? ¿Una ventana, una pestaña o toda tu pantalla? Ahora he puesto justamente parte del vídeo. Estoy compartiendo toda la campaña. ¿Toda la pantalla? Pues sí. ¿No se ve? Yo veo un video. Ah, soy yo que te tengo puesta. Vale, fijado en mi pantalla. Pensaba que lo fijaba para todos. No, si no dije que esto trae siempre muchas complicaciones. Estás en YouTube. Es justo, ¿no? Estoy en YouTube, sí. Está este film en YouTube tal y como se restauró hace unos años, ¿no? Bueno, es una película compuesta por un grupo de entonces cineastas principiantes que luego fueron extraordinariamente famosos. Fundamentalmente, uno de los guionistas que fue Billy Wilder y otro de los guionistas, Kurt Schottbach, que luego en Estados Unidos se dedicó a hacer guiones de Hombre Lobo y cosas de cine fantástico. Eran Billy Wilder y Schottbach eran fundamentalmente escritores que fascinados por la objetividad del folletón periodístico, ¿no? Aprendieron mucho de Krakauer, de otros muchos que habían leído y iban con ese espíritu a filmar la película, ¿no? Y con otros autores, Robert Schottbach, el hermano de Kurt, que también fue un conocido director mucho después, Edgar Ullmann, que también fue un director menos conocido, pero muy querido también, por ejemplo, por su obra de Tour y otras, Fred Zinnemann, muy conocido, que también se apartó de la película porque era una historia, estaban siempre peleándose, y un gran y experimentado cámara, que era el único que sabía algo de cine realmente entonces, Eugen Schuttmann, ¿no? Que mucho más tarde ganó un Oscar con El Buscavidas en Estados Unidos, ¿no? Digamos que Wilder hablaba de esta película de una manera distanciada como un intento de reportaje objetivo del Berlín de su tiempo, ¿no? Y que describe, digamos, en unos términos extraordinariamente tópicos, ¿no? Como la vida caótica, la vida desenfrenada, ¿no? De hecho, él escribió el guión en el Café Romanis, que era uno de los centros neurálgicos del caos sexual y vital de la ciudad, contra el que bramó en repetidas veces Goebbels, que lo consideraba responsable de toda la expansión de la cultura judía hiperliberal, ¿no? Bueno, ahí crearon realmente esto de Film Studio 1929. ¿no? Que era no era precisamente la UFA, pero era una compañía muy casera por parte de ellos, ¿no? Lo produjo el poeta y dramaturgo Moritz Seller, que era un interesantísimo poeta, dramaturgo comunista que muere en el campo de concentración de Theresienstadt, ¿no? El resto emigra a Estados Unidos. Sabemos que la madre de Billy Wilder, con toda la familia de su segundo marido, muere en Auschwitz también, ¿no?
Y digamos que desde esta perspectiva la película puede parecer casi el documento ingenuo del fin de una forma de vida, ¿no?, que iba a ser sepultada por una avalancha de violencia y que se iba a convertir pronto en un inimaginable mundo de ayer, en muy pocos años después de eso, ¿no? Bueno, la película se presenta a sí misma como un primer ensayo, experimento, ¿no? Vemos aquí, y dice que es una película sin actores, ¿no? Se presenta como una película sin actores, donde aquí aparecen todos los responsables conocidos, y nos cuenta la historia de 5 jóvenes representados por ellos mismos, ¿no?, que luego, como dice o como le gusta insistir aquí, dice, estos 5 jóvenes aparecen por primera vez ante una cámara y después han seguido con sus profesiones, ¿no?, respectivas. Desde luego, ninguno se dedicó de ellos después al cine, ¿no? Entonces, el film nos cuenta la historia dominical de 5 jóvenes, 2 hombres, 3 mujeres, que ríen, que juegan, que se seducen durante el domingo berlinés, el fin de semana sagrado de los trabajadores de la metrópoli, en el escenario natural de los lagos en la periferia urbana, ¿no? La historia, aunque se presenta con las carencias propias de un relato de seducción, enamoramiento, culminación erótica, ¿no?, en el fondo pues es casi un MacGuffin, que diría Hitchcock, para rodar la ciudad y sus habitantes entre el sábado por la tarde y el lunes por la mañana, representando de forma precisa los movimientos, los gestos, los objetos de los hombres justamente en domingo, ¿no? Justo pues tenemos los protagonistas son por un lado un taxista. De hecho la primera secuencia que nos aparece es justamente la matrícula del taxi. La dejo rodar, que siempre es entretenido ver más que la cara del que habla, pues, y otra protagonista es una vendedora de gramófonos de la que se dice que ha vendido 150 discos ese mes de una canción popular, una chica que quiere ser actriz extra, y un tipo que ha sido oficial, que ha sido gigoló, que ha sido granjero y que en la actualidad es comercial de vinos y que se encuentra orgullosísimo y contentísimo de haberse conocido, más una chica que trabaja como de maniquí y que vive con el taxista y que languidece en la cama, continuamente durmiendo porque no termina de encontrar su lugar, ¿no?, y menos con su pareja, ¿no? Languidece de mal de amores, pero quizá languidece sobre todo de ennui, ¿no? Si vemos, la película muestra, por tanto, su intención de ser o de fingir ser un documental, ¿no? Y desde su inicio muestra algunos de los recursos propios de ese Straßenfilm, ¿no?, muy elaborados, ¿no? Adelanto un poquito aquí, pues vemos cámaras que siguen a los personajes en movimiento desde lejos, renunciando al primer plano, mezclando a los actores con el resto de transeúntes, perspectivas audaces, ritmos encontrados, iluminación natural, con énfasis ahí en la blancura de las calles, por ejemplo. Y vemos todo el primer encuentro de seducción, ¿no?, del viajante de vinos y la aspirante a trabajar como extra de film, donde la relación humana se juega en la situación de 2 figuras en un espacio desordenado, en un cruce de calles hasta la estación del Zoo, ¿no? De alguna manera, desde luego algo nos evoca, ¿no?, la cierta forma de filmar la calle que luego la Nouvelle Vague o Godard y otros harán suya, ¿no? También la multiplicación de planos sobre una misma imagen, en las tomas de edificios desde un vehículo, por ejemplo, ¿no? Y aquí vemos cómo ese juego de seducción entre los dos se hace de una manera azarosa, determinada por las personas que se cruzan, por los tranvías que se retrasan, por una espera un tanto casi sin sentido, ¿no?, hasta que finalmente el merodeador, nunca mejor dicho, pues acaba
conduciendo, cruzando la calle, esa calle donde no se ve la diferencia entre carriles para coches, ni para caballos, ni para personas, ni para casi para tranvías, se la acaba llevando a su lugar, ¿no? Entonces, esto es un efecto evidentemente documental y al mismo tiempo ficticio, ¿no? Una manera de poder describir la ciudad aprovechando, ¿no? esa temática, digamos que amorosa, por así decir. Es habitual presentar esta película en relación con la obra de Walter Ruttmann, que he dicho antes, Berlín, Sinfonía de la Ciudad, ¿no? Son diferencias notables, ¿no? Primero, el carácter musical que tiene la de Ruttmann, que es radicalmente formal, ¿no? Donde hay, ahora un momento de compartir, donde el objeto, digamos, de la representación es la propia conjunción de voces y de imágenes en un combo de relaciones que da sentido al caos de las imágenes, ¿no? De acuerdo con los ideales de la nueva objetividad, ¿no? Algo que según Krakauer compensaba el hambre de realidad provocada por el estéril idealismo que tanto daño había hecho a la cultura alemana, ¿no? Pero conocemos el juicio de Krakauer sobre esa nueva objetividad, ¿no? Le parece la limitación de la mirada a la mera superficialidad, al contento con la percepción del movimiento, por el movimiento, sin advertir el sentido, sin advertir el significado de lo que las imágenes representan. El regodeo de la presentación, esquivando o sin tener ninguna capacidad de representación. El desplazamiento, podríamos decir, de la semántica por la sintaxis, de la realidad por la música, ¿no? Frente a otros autores, principalmente rusos, por ejemplo, ¿no? Como podría ser Bertov o como podría ser Dovzhenko, ¿no? Entonces hay una fascinación por la ciudad, por el tempo, por el ritmo, ¿no? Esa fascinación vendría a emparentar esa película de Ruttmann, Riemann, que era alguien también bastante filonazi, por así decirlo, ¿no? Muere en el frente muy joven, desgraciadamente, ¿no? Pues emparentaría esta obra con esta película hecha por judíos todos, no hay que olvidarlo, Menschen am Sonntag, ¿no? Una película que habría acabado sepultando cualquier posibilidad de significado por un fanatismo de los hechos, ¿no? Ahora, la obra de este grupo de judíos ciertamente irónicos, pero muy atentos a la vida humana, bajo los movimientos de la ciudad, está, sin embargo, muy lejos de la celebración del tiempo frenético, del amor a la máquina que parece presidir Sinfonía de la Gran Ciudad, ¿no? Seguramente el juicio aparentemente formal, muy formal de Krakauer, es inseparable también de la semántica, es decir, del nicho social de sus protagonistas. Esos empleados que eran objeto de un análisis, ¿no? Por parte de Krakauer, empeñado en ir más allá de la falsa imagen que había calado, ¿no? En esa falsa conciencia. Es verdad que la película hace una mirada de los empleados, por supuesto, ¿no? Esos son esos jóvenes empleados que gastan su ocio en un domingo, que viven completamente casi en la inopia de un deber que tienen que cumplir mecánicamente, acaso por una importación quizá que podríamos luego discutir de un americanismo que efectivamente se discutía entonces, de las formas de vida, y es verdad que eso se corresponde además con una extraordinaria preocupación por esa clase. En muy poco tiempo, en el escenario intelectual de Weimar y sobre todo en Berlín, coinciden análisis literarios, sociológicos, político-intelectuales, ¿no? Si, por ejemplo, el de Krakauer, según Benjamin, ¿no? Sería así, sobre esa nueva clase dominante de la ciudad, ¿no? Un personaje tan interesante como el poeta, crítico y escritor que se suicidó al principio de la emergencia del nazismo, Kurt Tucholsky, animó la publicación de los empleados de Krakauer, fue artífice de un gran éxito literario que era Hombre pequeño, ahora qué, de Hans Fallada, o otra obra de otro tenor, pero también sobre el mismo tema, de Erich Kästner, Fabián, Historia de un moralista, ¿no? Entonces, era una mirada compartida también por sociólogos, pero Krakauer hacía, como le decía Benjamin, muchas veces de aguafiestas, ¿no? Porque no cejó de evitar lo que veía prácticamente inevitable, la construcción de una masa políticamente frágil y maleable a costa de un doble movimiento operado por los medios más exitosos de representación como el cine.
De un lado, el consumo indiscriminado de representaciones deslumbrantes para compensar y entretener a los empleados con píldoras culturales y artísticas, y de otro, la extensión de una imagen uniforme de esa clase ociosa que hacía imposible cualquier posibilidad de emancipación. Y el cine, como producto de consumo y como producto de representación, era responsable de ambas cosas, ¿no? De ambos lados, de, por así decirlo, alienación, ¿no? Entonces, alienación o al menos sustracción de cualquier posibilidad del conocimiento de la realidad. Efectivamente, en la película aparecen, si vuelvo otra vez a compartir, un momentín, aparecen momentos en los que efectivamente hay esa indicación de estos jóvenes que tienen en el cine su gran momento de evasión. Está la casa de la modelo y el taxista está empapelada de las figuras de Greta Garbo, quizá de Douglas Fairbanks, de los grandes del cine de la época, e incluso cuando se pelean por discusiones absolutamente anodinas, lo que hacen es quitarse unos a otros sus favoritas fotografías, ¿no? de ese mundo relumbrante de cine que de alguna manera compensa la ociosidad y el aburrimiento de sus vidas, ¿no? Unos años antes, en 1925, Rudolf Braune, un joven que muere con 25 años por un fatal accidente, escribe Jóvenes en la ciudad, Junge Leute in der Stadt, que por cierto se lleva al cine en el año 85, y en ella aparece alguna vez algún señor que le dice a la chica, dice, mira, vais a echar a perder vuestra vida con esa manía de ese consumo estúpido de películas kitsch, ¿no? O sea que es algo que estaba en el ambiente, ¿no? Y efectivamente tiene razón Krakauer, porque Krakauer dice, todos estos intelectuales que me representan como patanes a los empleados, que no saben comer, que no saben beber, que son pocos elegantes en sus relaciones amistosas, ¿no? Sobre todo los hombres, se ve perfectamente en la película, ¿no? Hay una relación de dominación de los chicos hacia las chicas, asumiendo de manera infantil papeles burgueses tradicionales, ¿no? Que imponen criterios a la hora de vestir, se refugian en el juego de naipes, ¿no? Y hay algunos momentos donde el sábado por la tarde, si no puedes ir al cine a ver a Greta Garbo o algo, lo mejor que puedes hacer es emborracharte, beber cerveza en casa, jugar a los naipes, mientras la muchacha, la protagonista, se queda durmiendo, es presa de ese ataque terrible de aburrimiento, ¿no? Entonces, si nos circunscribimos al contenido de la historia central, más allá de que sea una mera excusa, vemos que resulta sintomática y que podría explicar el enfado de Krakauer ante la vacuidad espiritual que se atribuye a los empleados, a los hombres pequeños, que todos los domingos abandonan la ciudad para ir al espacio de la naturaleza. Los lagos son muy bien descritos por Ziller, que es un dibujante de las clases populares, y se ve esa felicidad del lago, esa naturaleza que viene a ser la compensación del automatismo de la semana, ¿no? El weekend, ¿no? Se podría decir, ¿no? Es interesante cómo Wilder, en la citada entrevista, destaca la promiscuidad sexual de los encuentros que hay en esos lagos, de los encuentros que habían en Berlín, su carácter lúdico y esporádico, de la que, por cierto, reconoce nunca haber participado, como tampoco de la ingesta indiscriminada de droga que él veía desde su asiento del Café Romanich mientras escribía el guión de la película, que al tiempo que celebraba estéticamente, despreciaba, curiosamente, con la rigidez de un moralista, ¿no? Y vuelvo a compartir cómo filma, por ejemplo, cómo filma en este caso Siodmak una escena relativamente cómica, y donde una escena así de poliamor no resuelto, donde la chica, que cree que ha sido absolutamente y está conquistada por él y compartir su amor, pues no sabe que está siendo engañada por
el viajante, el comerciante de vinos y su amiga la gramofonista, ¿no? Pero, sin embargo, la cámara, finalmente, en esa escena, tiende a acercarse con bastante, digamos, comprensión, con bastante afecto, ¿no?, a la imagen, justamente, de la engañada, ¿no? En una escena que ciertamente no nos recuerda la identificación, aquí la vemos, del amor, el erotismo efímero con la rapidez, precisamente. Esta película es una película de extraordinario detenimiento, curiosamente, ¿no? Si vamos, hay otra escena, quizá, que es la de la culminación, por así decir, erótica de la conquista, que justamente cuando va a ser consumado ese acto, hay una elegante panorámica de la cámara hacia los árboles que les rodean en un momento relativamente breve que han conseguido de soledad, donde la cámara baja luego de los árboles justamente a la tierra, hasta la arena, donde se puede advertir los restos de las basuras de otros domingueros, de otros excursionistas. Luego la cámara vuelve para dejar tiempo a que consuman rápidamente, por otra parte, su acto de amor, vuelve de nuevo hacia los árboles para finalmente bajar y volver a los dos amantes que ya al poco tiempo casi que parecen examantes, pues ella parece absolutamente derrotada y él contemplando de alguna manera victoriosa a su presa, ¿no? Mientras ella le mira con ojos arrobados al despertar o al abrir los ojos, él se anuda minuciosamente su corbata de empleado, ¿no? Efectivamente. Sí que es verdad que la escena luego se resuelve, como casi todos los momentos dramáticos de esta película, con una ocasión azarosa para la risa a partir de una piña del árbol que a la chica, por lo visto, le había estado molestando todo el rato, y eso genera de nuevo un acercamiento. No es el amor lo que genera el acercamiento, sino la amistad. La amistad, además, digamos, desinhibida, por así decir, casi que indiferente, ¿no? Así el caso de la muchacha rechazada, ¿no? Todas estas cosas, evidentemente, darían la razón a Krakauer. ¿Qué mirada estás tomando, Siot Mac, Billy Wilder, sobre los empleados, ¿no? ¿Y por qué esa mirada? Fijaos que luego, incluso una de las escenas también de risa del grupo acaba vinculándose a una escena bastante brutal donde lo que llaman una especie de Schinkenklopf, de dar palos al cerdo, donde un grupo de chavales, más o menos con pinta de cadetes, se pegan azotes en la nalga, y la gracia está en adivinar quién ha sido, ¿no?, el que los ha perpetrado, ¿no?, por así decir, ¿no? Y con esas caras completamente deformes que sin duda irritaron muchísimo a quien en ese momento estaba ya a punto de publicar el libro de los empleados, si no lo había publicado ya en sus, al menos por entregas en el Frankfurter Zeitung, ¿no? Entonces también, por ejemplo, otra escena nada halagüeña para los propios realizadores de la película está en esos planos que intercalan de la joven maniquí durmiendo en casa mientras todos están de fiesta, y tiene en la cabecera de la cama abierto una novela también periodística en un periódico donde dice: y así pasan tus breves días, ¿no? Hasta aquí las razones de Krakauer, y hasta aquí las razones efectivamente de tomar esta película como síntoma de una superficialidad extraordinaria disfrazada de nueva objetividad, pero que en el fondo quita toda significatividad a una comprensión del problema de los empleados. Pero sin embargo, la película hace una mirada también sobre los Menschen, ¿no?
sobre los hombres. Es verdad que he hablado antes de Walter Ruttmann, como pendando un poco de esta película. Walter Ruttmann no esta, sino justo muy poco después de que esta película se estrene, Walter Ruttmann ya la conocía, hace una de esas películas sonoras, es decir, películas sin imágenes, solo con sonidos, que le gustaban tanto a Ruttmann, y que como programa radiofónico se llama Weekend, donde se refleja con tonalidades sonoras muy marcadas y esquemáticas los ritmos rígidos, reconocibles en mucha filmografía del autor. Es un binarismo entre la ciudad, la naturaleza, la uniformidad, la espontaneidad, del que, sin embargo, no existe esa muestra en esta película de la que estamos hablando, ¿no? Poco hay en la realización de ese entusiasmo por el movimiento, que en casi toda la película es desplazado por el énfasis en el detenimiento, del mismo modo que la colectividad deja un primer plano a la individualidad. Entonces, muchas veces las imágenes de los jóvenes dejan protagonismo a las imágenes de los viejos. Las de los cuerpos flácidos, gordos, normales, sustituyen a las de la cultura FKK, ¿no? La cultura que luego prosperará tanto también como el nazismo, de esos cuerpos desnudos, atléticos, ¿no? Y muchas veces también los sujetos mirados son a menudo convertidos en objetos que miran y no de una manera vacía. Me voy a permitir, y cuando vean que me estoy excediendo, pues por favor me lo dicen y corto, pero me voy a permitir poner esta imagen efectivamente idílica de esos cuerpos desnudos, de niños, de señoras que están en ese prado. Bueno, este señor evidentemente más atlético que lanza por los aires a su hijo, estos niños también que juegan, que bañan, pero luego hay un interesante paso hacia la ciudad, hacia la propia ciudad, realmente sorprendente. Vuelve a la ciudad. Dice Krakauer, aparecen las ciudades vacías porque la gente está vacía de espíritu, ¿no? Pero aquí vemos gente que mira por la ventana, que se asoman en una... Esta es la música que ilustra esta película. También un gato que se asoma, con un detenimiento extraordinariamente poético. Mucha gente mayor. Bueno, y esta es la muchacha, la escena que he puesto antes. Así pasas tus cortos días, ¿no? Me gustaría ver, hay una escena particularmente relevante que mereció una especial crítica de Krakauer, que se fundaba en una no menos ácida, pero igualmente restrictiva interpretación de Rudolf Argent. Ya saben que Rudolf Argent fue uno de los grandes teóricos del cine a partir de la teoría de la Gestalt, y que en su gran obra contemporánea del cine como arte pone a una secuencia de la película donde un fotógrafo va tomando fotografías de la gente que está en el lago, y en un momento determinado se congelan las imágenes, pasando a ser se congelan las imágenes vivas en fotografía, ¿no? Entonces, para Argent, esa secuencia era el ejemplo del efecto paralizante que tiene la congelación del rostro o el cuerpo filmado. Cuando el fotograma en movimiento se convierte de repente en fotografía, una imagen fantásticamente fotografiada que petrifica a la persona filmada. No se detiene por su voluntad ni por las leyes del movimiento, sino por el artificio del cineasta, que le roba toda la temporalidad, ¿no? De una manera mucho más desabrida, Krakauer interpreta: las fotografías están insertadas de tal manera que es como si los individuos quedaran inmóviles en medio de una acción. Quietos se transforman en los ridículos productos de una mera casualidad. Junto con las tomas de las casas y las calles desiertas de Berlín, corroboran lo que se ha dicho acerca de la vacuidad espiritual en que, según esta película, vivía la masa de los empleados. Me voy a permitir poner la imagen, porque realmente me parece que no es así. Ahora me diréis. Por favor, sonrían, ¿no? Y es esa... Oh, perfecto.
Prefiero quitar la música para no condicionar. Justamente sonríen, sí que voluntariamente, y están preparando ellos el momento de su petrificación, que es diferente. Pero es que incluso, más allá de la observación, que eso me sorprende mucho, del propio Rudolf Arnhem y del propio Krakauer, luego las imágenes siguientes van justo a la inversa. Ahora lo veremos. Parten de imágenes congeladas que luego vuelven a moverse. Justamente también. El niño es un derroche de mirada hacia los Menschen, desde luego, ¿no? Y aquí justo la imagen congelada, pero luego empieza a vivificarse. Congelada y luego empieza a vivir. No lo toma ni Arnhem ni en cuenta, ni Krakauer. Y luego imágenes vivas, sonrientes, de personas, claro, que posan, por supuesto, que son inmediatamente contrastadas con otras poses, digamos, más convencionales, si no tradicionales, del arte fotográfico. Ya sabemos que para Krakauer, ¿no?, la fotografía exponía a la propia materia a un estado de desamparo sin redención. Y después de estas imágenes, cuando dice Danke schön, dice nos aparecen otras dos breves poses extraordinariamente simpáticas que poco o nada tienen que ver con, a mi modo de ver, con esa forma extraordinariamente cruel, ¿no?, de clasificar a los empleados. Un segundo, Cristina, no sé el tiempo que me queda, pero poco, entonces voy a terminarlo de la manera menos caótica posible. ¿Cuál sería el puntum, digamos, de esta película, ¿no?, por así decirlo? ¿Dónde se puede encontrar ese puntum? ¿Dónde de la película que permita superar esa razonable por limitada crítica que la sitúa en el lado docenador, ¿no? Quizá podríamos volver a la vista a Tucholsky, ¿no?, al que escribe el poeta que en el año 1926 escribe el poema Los empleados, donde toca justo el centro de la sumisión. Es un bellísimo poema que desmonta la imagen idílica de los empleados, pero al mismo tiempo, el mismo año, en 1929, tiene un bellísimo poema de ojos en la gran ciudad, no de la gran ciudad ni hacia la gran ciudad, donde insiste permanentemente en la mirada recíproca que se genera dentro de la realidad, que tiene mucho que ver con esa distancia más corta de dos miradas que decía Simmel, al que ha sido antes citado, ¿no? Entonces, esos dos ojos extraños que en un instante de mirada dice que puede ser tu amigo, que puede ser tu enemigo, que puede ser tu compañero en la batalla sindical o que realmente puede desaparecer para siempre, ¿no? Y si se me permite por finalizar, la tesis a la que quería llegar era justamente que la gestalt del hombre pequeño que está reproduciendo aquí, que aquí está reproduciendo esta película, es extraordinariamente frágil y no puede entenderse, a mi modo de ver, en contraposición a la figura de los empleados, desde luego que es bastante limitada la película para representarlos, sino en contraposición a la absoluta gestalt dominadora del trabajador. Esa idea metafísica justificadora del movimiento fascista de una manera u otra, ¿no? Hay un crítico, Joseph Osiecki, ¿no?, premio Nobel de la Paz, que murió en las cárceles de Hitler, que cuando salió el libro del trabajador inmediatamente lo comparó con los empleados. ¿De qué estás hablando, Junger? ¿Qué espenglaniarismo lleno de filosofemas metafísicos me estás diciendo para poner la alfombra al fascismo, ¿no? Entonces, dice Junger continuamente, claro que tenemos que admirar las ciudades, claro que tenemos que ver el movimiento de Ruttmann y de todos estos, ese brillo extraordinario, pero mirando más, mirando hacia más allá, porque viendo que la figura realmente, el análogo realmente de esa figura es la figura del militar, es la figura de la técnica, pero también del ejército. Y hay unas secuencias que no voy a poner, muy interesantes, donde se ridiculiza justamente
la obsesión de ciertos ciudadanos patrióticos por el ejército. No la voy a poner porque creo que ya me estoy excediendo de tiempo, pero el trabajo es más largo, pero a donde quería llegar es que cuando Junger dice en El Trabajador no hay diferencia ninguna entre la profundidad y la superficie, parece que está escribiendo contra Krakauer, lo dice pero haciendo trampas. Lo dice porque hay una significatividad que de manera calculada e ideológicamente poética está evitando mostrar sus propias genealogías. Está diciendo que hay que mirar más cuando miramos eso. Lo que dice, por ejemplo, esta película hecha por estos judíos es que hay que mirar quizá menos. No mirar menos, no mirar más allá, sino mirar más acá, justamente para ver el hombre pequeño, para ver las constelaciones del sentido de una humanidad transeúnte, justamente a partir de su mirada recíproca. Y creo que no obstante sus limitaciones, la película lo logra. Lo dejo aquí, si alguien quiere ver otra imagen, luego la puedo poner en el debate. Gracias y perdón por el exceso de tiempo. Ya está. Ya. Muchas gracias, Antonio, no te preocupes, ha sido muy interesante y gracias a los tres por vuestras conferencias. Ahora, si os parece, abrimos un turno de debate o preguntas, a ver si alguien del público se anima y si no, pues tengo algunas cuestiones. O también podéis entre vosotros preguntaros. ¿Se me oye? Ah. Bueno, pues como no hay ninguna cuestión, yo quería hacer una pregunta, una pregunta un poco desde la ignorancia, Antonio. Patricia, te voy a quitar te voy a silenciar el micro un momento porque creo que se solapa. No es solo una curiosidad, también porque no conozco bien la película, no la conozco bien, no la he visto y realmente te agradezco que la hayas presentado, pues que quisiera verla. Es más una cuestión desde la ignorancia que lo que representa la película junto a Krakauer serían empleados fabriles o empleados de administración y oficina y también me interesaría saber si se muestra su procedencia social en la película, como el desclasamiento, por decirlo así, si lo hay, si ha habido desclasamiento, si se muestra y qué tipo de empleados son, porque no sé si te refieres a empleados administrativos, ¿no? Efectivamente, diferentes a lo que sería el obrero fabril. Y que no, me da curiosidad si se muestra, si la película muestra un poco la huella de lo que sería para Bourdieu el hábitus del desclasamiento o algo así. ¿Me explico, no? Como si... Sí, está bien intercalar a Bourdieu aquí. No, bueno, los empleados eran casi una nueva clase social, asalariados, bien tanto por parte del funcionariado, que eran los menos, como por parte de muchas empresas, ¿no? Una metrópoli como Berlín está llena de negocios, de empresas más o menos pequeñas, de tiendas, de grandes almacenes, pero también de muchísimos edificios institucionales, ¿no? Y ahí se va generando un tipo diferente de trabajador que intenta además separarse conscientemente del resto de trabajadores. Como también el funcionario se intenta separar del resto de trabajadores privados, ¿no? Y precisamente hace mucho hincapié en su obra Los empleados, que está escrito como casi una novela, ¿no? Porque se basa muchas veces en conversaciones con ellos, en testimonios de los tribunales de trabajo, etc. Entonces ver cómo él intenta una conciencia de proletarización, que sería realmente lo mismo, pero hay en el fondo una cierta conciencia burguesa por parte de muchos de esos empleados que de una forma u otra se distinguen del resto de trabajadores. Eso no aparece en la película. O sea, ese discurso no aparece en la película. No aparece en realidad ningún discurso para Krakauer también significativo. Simplemente hay una exposición de cómo un grupo de jóvenes que trabajan en cosas que son frecuentes solo en las grandes metrópolis, desde vender discos de gramófonos hasta ser extra de cine, no tanto ser un comercial de vinos, pero ser un taxista,
ser modelo de escaparate, de maniquí. Entonces, cómo eso va unido también a unas formas de vida más relajadas. Son, por un lado, durante la semana extraordinariamente trabajadores. Además, al final de la película dice 4 millones de trabajadores, dice, ¿no? Al final, me parece, ¿no? Dice Arbeiter, esperando el domingo, ¿no? Entonces, no hay en realidad una genealogía. Lo que hay es un poco esa cultura que estaba surgiendo, sobre todo, esa cultura, él hablaba Krakauer de los templos de los desamparados, los grandes palacios de cine, esos grandes sitios de brillo que de alguna manera pues iban a reconfortar y dar una especie de pildorilla cultural a una vida que en el fondo, si no, estaba permanentemente cayendo en el ennui, ¿no? en el aburrimiento, ¿no? Y aquí efectivamente hay una descripción, sin más, de esa vida, pero que efectivamente esa vida de esos 5 protagonistas es solamente un término, es solamente, he dicho antes, un MacGuffin, o podría ser una excusa, porque luego los que se ven en el lago, los que se ven tal, podemos ver que son de cualquier procedencia, de muchísimas procedencias pueden ser. Que hay un hábitus ahí, claro, en realidad también iría Krakauer por ahí, ¿no? Parece que ese consumo de cine está generando unas disposiciones perfectamente simétricas con las disposiciones al trabajo, a la sumisión dentro del trabajo, y generarse una conciencia de libertad en ese momento de ocio, de la misma manera que se genera una conciencia de cierta superioridad, ¿no? Dentro de su miserable trabajo, ¿no? Pero sí, la película aparentemente tiene ese sentido de falsa objetividad. ¿Sí? Entonces hay una diferencia en las formas de ocio, cultura, la relación con el cine, con la ocupación del tiempo libre entre lo que serían los empleados, ¿no? De lo que dices tú, administrativos o no, y lo que sería el trabajador fabril, que podemos llamar el proletario, ¿no? Como hay una diferencia, Antonio, para Krakauer en las formas de relación, sobre todo lo que has dicho con el cine, que me ha interesado mucho, como que transforma la propia identidad de los sujetos. Si esa relación del cine es diferencial entre lo que sería el empleado y el trabajador fabril. Creo que no, por lo que leyendo tanto el texto de los empleados, el ornamento de la masa, los que emplea sobre la cultura Krakauer, en el fondo esa cultura que nace de la satisfacción del consumo de los empleados se convierte finalmente en una cultura dominante para todos. En la medida en que la aproximación a ella, de alguna forma, iguala en estatus, podríamos decir, o en condición, al menos cultural, a todos con todos, ¿no? Entonces, por eso dice, él saca mucha colación a cineastas como Budovkin, a Dosenko, a Bertov, que tampoco en muchos casos son santos de su devoción, pero dice, ahí sí que hay un contenido significativo porque van a hablar a una conciencia de trabajador. Aquí se trata de una existencia que no tenga conciencia de las propias bases de subsistencia. Y en eso consiste esa cultura del entretenimiento permanente, ¿no? Que acaba de alguna forma imponiéndose sobre el propio proletario, ¿no? Y todo el esfuerzo es atender más, como él dice, la AFA era uno de los grandes sindicatos, digamos, desde una perspectiva trabajadora proletaria, sindicatos de los empleados, y él dice, escuchad más a la AFA y menos a la UFA, que era la productora cinematográfica, ¿no? Porque si no, vais a acabar disueltos en una posición aún mucho peor que la del proletariado. Eso, pero bueno. Vale, pues no sé si hay alguna pregunta más. Un apunte respecto al comentario de Antonio. Podríamos decir que Krakauer entonces hace una lectura más bien metafísica, ¿no? En el sentido de Junger, del trabajador, y que se trata de un análisis post-marxista, ¿no? Porque no atiende a las condiciones sociales históricas del desempleado. Por eso habla del desempleado, de la figura del desempleado en términos de una masificación, un vaciamiento espiritual del empleado, pero en un sentido abstracto. En ese sentido sería una lectura en la línea de Jung, post-marxista. No tiene nada que ver con... No tiene ningún trasfondo marxista, vaya la crítica.
no veo que busque una proletarización en el fondo en la película. Claro, tendría que verla, pero según tu análisis. Que no tiene ese trasfondo de... no busca cultivar el factor subjetivo del proletariado. No, bueno, Krakauer, su ensayo sobre los empleados, que está en la línea de algunos estudios sociológicos de Lederer y de otros bastante ya depurados que se estaban haciendo entonces, sí que busca realmente un modo de analizar ese fenómeno, esa clase social, de forma que contribuya a tener una conciencia de su propia genealogía, de sus propias condiciones históricas y sociales y económicas, que en algún sentido pueden superar o pueden desbordar algunos de los planteamientos del marxismo, ¿no? Porque efectivamente es una figura muchísimo más porosa en algunos de sus aspectos, en las formas de explotación, en las formas de conciencia de clase, pero en absoluto está por una interpretación metafísica. La película que critica, The Menschen am Sonntag, hecha por estos jóvenes cineastas judíos, la critica justamente porque dice que cae en lo mismo que caen otros cineastas que pretenden, creen que van a transformar la sociedad por el hecho de representarla en su mera objetividad. Ese gusto por la superficie, carente de cualquier significatividad, pero significatividad tiene que ser fundamentalmente para Krakauer social, también cultural, también política. Es verdad que su terminología y su concepto no son de una sociología al uso, pero bueno, él es un admirador de Simmel, ha escrito un libro sobre Simmel también y fue a sus clases, ¿no? Entonces, pero es necesario porque al fin y al cabo hay, si no, de lo que se quedaría como Ruttmann, es una exaltación del movimiento por el movimiento que engulle a todos esos sujetos y que al final hace el juego a esa parálisis. Dice, hay películas malas en cuanto a que son muy moralistas, películas estas en film, que nos muestran exactamente a los pobres, cómo viven, todas esas condiciones sociales y que luego moralmente pues tienen una salvación. Entonces son películas que se hacen contra la parálisis social que provoca el poder. Dice, hay otras películas, estas películas de la nueva objetividad son el producto mismo de la parálisis, paralizan ellas mismas, ¿no? Ahora, el otro lado metafísico, el de Junger, es hablar del trabajador, pero el trabajador como la figura de la Gestalt del hombre moderno, de cualquier hombre, sea un obrero, sea porque para él desprecia, por supuesto, tanto en la perspectiva social, no digamos nada, la perspectiva socialista o la perspectiva liberal. Es la cuestión del movimiento como movilización. Frente al movimiento representado como una especie casi de circo estético muchas veces, o con cierta jovialidad, él habla de la movilización en la medida en que hay una gestalt, hay una figura de dimensiones nacionales, de dimensiones que podríamos decir ya totalizantes, absolutadoras, que si miramos hacia ella genera la mediación entre los individuos dispersos, cada uno con su trabajo, con su oficio, etcétera, y el sentido de la totalidad. Entonces, él busca la mediación por ahí. ¿Y dónde se ve perfectamente? En la técnica, que digamos que el trabajador o cualquiera de nosotros, nuestro cuerpo está al servicio y se prolonga en la técnica, y en la figura del militar. Dice, en el fondo la vieja Prusia se corresponde mucho más de lo que nos creemos con esta nueva modernidad de las ciudades. Y dice, los viandantes están desfilando en el fondo al mismo ritmo del militar. Pero claro, hay una visión spengleriana con categorías efectivamente orgánicas, etcétera, que tampoco estarían por la labor Krakauer, ni mucho menos, y que esa crítica que se hace en el año 32 los compara muy bien, de Osiewski. Claro, pero yo creo que la película, en el fondo, sí que apunta a una escala mucho más baja, mucho más frágil, precaria, como diríamos ahora, que es justamente una escala humana que no le interesa en absoluto a Junger, y que Krakauer pasa por alto porque lo que quiere es una concienciación social y política, que ve que ese cine no puede hacer. No sé si te he respondido. Muy bien, Antonio, me ha quedado clarísimo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo tengo también otra cuestión vinculada a lo que ha planteado Borja. Era para ver si podías desarrollar un poco la cuestión de la cultura en Bolívar Echeverría, porque has dicho que un poco lo que hace Bolívar Echeverría es desplazar un poco
la influencia de la categoría del valor de uso del utilitarismo en el marxismo, o sea, como el marxismo recoge cierta dimensión utilitarista en la categoría de valor de uso y cómo Bolívar Echeverría, de alguna manera, a través de una nueva teoría de la cultura, resignificando la forma de valor, o perdón, la forma natural, ¿no? Desde lo que acabo de decir, pues de alguna manera ofrece o va más allá de la crítica de la economía política, una crítica de la vida, lo que se llama la vida moderna o las formas de cultura de la vida moderna. No, y te quería preguntar porque, claro, ahí es el gran debate, ¿no? Entiendo con Bolívar Echeverría, qué estatuto teórico y analítico tiene la categoría de forma natural o, como has llamado, valor de uso, porque también hay un debate sobre qué significa más, ¿no? Si es simplemente desde un punto de vista dialéctico, le sirve para mostrar algo no natural, que sería la forma de valor, que es histórico y que es más que nada una racionalidad, ¿no? Y recurre a la idea de forma natural o valor de uso como en una constelación, por decirlo así, analítica, ¿no? Pero que no tiene una entidad ontológica, transhistórica, la forma natural para Marx, ¿no? Ni siquiera es tampoco una categoría utilitarista, sino que es algo, o sea, es decir, el valor de uso sería algo en su entramado conceptual que se deriva del valor de cambio, que es una forma social históricamente indexada. No sé si me explico. Sin embargo, lo que hace Bolívar Echeverría es trata de mostrar que en la medida en la que hay sociedad, sociabilidad, hay cultura. Y entonces la forma, el valor de uso, la forma natural, deviene algo, por decirlo así, transhistórico, ¿no? Para Bolívar Echeverría. No es transhistórico, no está vinculado con los seres humanos que construyen sociedad y cultura. Entonces, no, que ahí es donde veo, por si podías, que ahí es donde hay un debate, ¿no? ¿Qué ocurre con la forma natural? Y en Bolívar Echeverría, porque al fin y al cabo es lo que apuntala la posibilidad de la crítica del capitalismo, es decir, que señala los procesos de americanización, ¿no? Como una extensión de la forma-valor, más que una extensión, que tú lo planteabas como una subsunción de la forma natural y la forma-valor, o como él dice, ¿no? Que el ethos propicio, que es el clásico, a la forma valor, es el que se hace hegemónico. O sea, como esa forma natural le sirve a Bolívar Echeverría de crítica del proceso de americanización. Sin embargo, tiene una teoría de la cultura que excede tanto la teoría crítica como el marxismo, etcétera. No es por si podías desarrollar esto, porque ahí va la semiología, etcétera. Y tiene una relación con lo que sería el metabolismo, el concepto de metabolismo social, ¿no? En el marxismo, en la transformación de la naturaleza por el ser humano. Pues quería saber qué te parece a ti su teorización de la cultura en este sentido, ¿no? Porque al principio has hablado de la cultura más como la idea de la esfera del tiempo libre, del ocio, pero realmente en Bolívar Echeverría va mucho más allá, que tiene que ver con lo que también has mencionado, el mundo de la vida. Lo quería saber un poco, porque yo realmente no entiendo bien la teoría de la cultura, o sea, ¿cómo entiende la forma natural? Y la otra pregunta es, ¿cómo crees que esto está relacionado con la teoría del signo de Baudrillard? Porque Baudrillard también es un teórico que hace un desplazamiento de la teoría del valor-trabajo de Marx a la teoría del signo. Y tú lo vinculas en tu ponencia y quería saber si ves una analogía igual en la conceptualización de la cultura. Vale, muchas gracias, Cristina, por tu pregunta. Son complicadas, voy a intentar de responderlas lo mejor posible. Vamos a ver, el concepto de cultura en Bolívar Echeverría lo desarrolla el filósofo en su obra Definición de la cultura y interpreta la cultura en esta obra en términos de mestizaje. El mestizaje no forma parte exclusiva de la identidad latinoamericana, excede este patrimonio, si bien la
Latinoamérica, digamos que redescubre el valor del mestizaje en la modernidad, en el horizonte de la modernidad, en contraposición a la idea de tolerancia como simple dejar estar o como un simple permitir, respetar la cultura, el modo de vida del otro. Bien, ¿qué conexión tiene esto con la crítica o la interpretación, la revisión del marxismo a cargo de Bolívar? Como bien dice, el tiempo de ocio se contrapone en la crítica de Marx al tiempo de trabajo. Lo que Bolívar quiere subrayar y poner de manifiesto es la tesis de la teoría crítica según la cual el capitalismo, o mejor dicho, la reproducción social del valor de uso por parte del capitalismo tiene lugar más allá del ámbito estrictamente productivo, más allá del contexto fabril, donde se inscribe la crítica de Marx. Lo que hace Bolívar Echeverría es interpretar desde su propio arsenal conceptual, a partir de una reinterpretación original y creativa de la filosofía de Marx y en concreto del concepto de valor de uso, como bien han mencionado, para, a la luz de esa reinterpretación, desarrollar la tesis de la teoría crítica sobre la industria cultural y la dominación del mundo de la vida por medio de las tecnologías de la comunicación. Bien, existe una crítica muy extendida a la filosofía de Bolívar, según la cual su concepto de forma natural es metafísico, es decir, en la medida en que trasciende la producción capitalista que solamente a posteriori coloniza esa forma natural, ese valor de uso, que en realidad no es una forma natural, es una forma socionatural. Eso es importante subrayarlo y no lo he mencionado en la ponencia, porque el capitalismo lo que hace, según Bolívar, es invadir y colonizar ese valor de uso y con ello lo que está en juego, es decir, el campo de batalla del capital, es la dimensión del ser humano que los griegos denominaban bios, en contraposición a la zoé. El bios como un anhelo de socialidad. Y a su vez, Bolívar, desde una visión, desde su lectura del barroco y sobre todo de Gracián, interpreta ese valor de uso o asimila no solo al tiempo libre, sino también a lo que él llama etos barroco, que a su vez implica el juego, el rito, el festejo y la estetización de la vida cotidiana. Es decir, es una ampliación conceptual del concepto de tiempo libre en la teoría crítica y del concepto de valor de uso en Marx. Yo no creo que el concepto de forma natural sea un concepto metafísico, sinceramente, porque tiene un arraigo en el mundo de la vida. De hecho, se inscribe en el concepto de ethos, que quiere decir precisamente eso. El concepto de valor de uso se despliega en el ámbito de lo supraestructural, y lo supraestructural tiene una base material, como hemos mencionado en la ponencia. No es una entidad metafísica, es una lectura, en mi opinión, muy apresurada e injusta de Bolívar. Sinceramente, yo creo que no hay motivos para criticarle eso. Creo que la forma natural, a pesar del nombre, no tiene una connotación metafísica y que no está en Marx, es una revisión crítica
es una aportación a la filosofía contemporánea importante que desarrolla de una manera distinta y original la crítica de la Escuela de Frankfurt a la industria cultural. Ya por último, me parece muy atinado tu comentario sobre Baudrillard, sobre la cuestión del signo, porque de hecho, en la hipótesis que he intentado defender al final de la ponencia, según la cual estamos en una era que podría definirse como de un capitalismo neobarroco, en mi opinión, lo que hace el capitalismo al fagocitar esa estetización propia o definitoria del valor de uso es precisamente llevar a cabo un simulacro de la vida o una teatralización, como decía Heidegger, en la línea también de la crítica de Debord, de la sociedad del espectáculo, de tal manera que sería una ausencia de realidad lo que estaría en juego. Y yo lo relacionaría, este punto, con la crítica precisamente de lo que ha presentado Antonio sobre los hombres en domingo, según la cual el capitalismo, digamos que lleva a cabo esa administración compulsiva del vacío que llevan a cabo los empleados en domingo, respondería precisamente a ese simulacro entendido en términos de Baudrillard. Es decir, yo creo que el concepto de simulacro serviría para denominar el fenómeno de la estetización de la vida cotidiana, toda vez que ha sido fagocitado por el capitalismo en su época neoliberal. Vale, muchas gracias, Borja. Bueno, pues, ¿hay alguna cuestión más o alguna pregunta, observaciones? Pues entonces ya, bueno, creo que ya podemos descansar. Patricia, te quiero decir que, aunque no te he hecho una pregunta, porque me he tenido que descolgar un poco por problemas técnicos, en realidad es que es un tema que me pilla más lejos, pero te quería decir que a mí me ha encantado la ponencia y que además las referencias que has desplegado las intentaré un poco seguir. Pero lo que te quiero decir es que he sido más casi pasiva, en el sentido que he estado intentando un poco aprender eso por mi parte. Está bien. Yo no quería hacer lo que llaman un spoiler del libro, arruinar. No quería contar, de hecho no he contado el libro, una lectura mía, pero sin contar la trama. Sin contarnos el final, vale. Pues, no, completamente no. Es más, el final en realidad luego la continuación, que son las llamas. A mí realmente me ha interesado, intentaré leerlo, y también algo que tengo pendiente, que es Simmel, sí. de hace tiempo. Así que muchísimas gracias. Sí. No, nada, digo que ahora, mientras hablaba, también se me ocurría pensar también en las similitudes que hay con 1986. No lo había pensado antes con el libro. El tema de la manipulación, está claro, el tema de la sociedad, cómo se puede manipular las conciencias. Yo creo que la novela, en muchos sentidos, lo dije al final, ¿no? Es una novela atípica por lo bueno, ¿no? El panorama literario bastante mediocre, como el de Argentina, malo, parece verdad, excepto, bueno, ya sabe, Borges y 2 o 3 nombres más, pero si no, bueno, los años 20 la literatura que se consumía era otra, eran, bueno, novelas donde había mucha narración y, bueno, por ejemplo, bueno, lo que yo hablo del tema de la sexualidad, de prostitución, especialmente hablar de sexo, bueno, se habla de la masturbación en la novela, eso era insólito en la Argentina, en el año 29. Y bueno, y finalmente lo que muchas veces se dice, se insiste mucho, antes más que ahora, claro está, que Roberto Adler era un escritor sin formación, ¿no? Un escritor sin cultura. Bueno,
está claro, uno al leer la novela se da cuenta de que efectivamente era un autodidacta, de gran cultura, pero bueno, formado en su casa, digamos, formado en bibliotecas populares, con una... Sí, era muy normal, había... justamente en los años 20 es curioso, porque hay una gran expansión de bibliotecas populares, y bueno, y el cine, claro que tiene mucha presencia en la obra del que lo nombra también de una forma llamativa. Eso también le da a la obra cierta modernidad que no tiene ni siquiera Borges, ¿no? Borges nos habla de las orillas, de los arrabales, de los cuchillos, de los compadritos, ¿no? Es otro mundo. En el mundo de Borges no hay radio, no hay publicidad, no hay cine. Están estos productos de consumo, de masa tan modernos. Es un mundo más, si quiere decir de una manera más justificado. Muestra la americanización de la que hablaba Borja, el mundo Sí, de la vida. Lo único que yo estaba escuchando a Borja, y bueno, curiosamente mi tesis se trata un poco de eso, pero bueno, la tesis de doctorado que yo hice, pero autores, bueno, si podemos tener a las 10 de la noche, yo no quiero irme ahora a extenderme, pero bueno, justamente el tema de la crítica a la civilización, eso está bastante presente, ya está presente en Rafael Altamira, claro está. Y está muy presente, es curioso, muy presente en algunos autores argentinos, especialmente Manuel Gálvez. Yo no sé muy bien quién lo incluyó Gálvez, también no sé, literatura de filosofía de folletín, pero está muy presente en Gálvez, la crítica de que hay que separar la cultura y de la civilización, y que hay que buscar hay que hacer un rescate de la cultura nacional. Y hasta ahora hemos sido un país muy civilizado. La civilización, la parangona la pone al nivel del progreso, el progreso económico, de la modernización. Y él echa de menos que no haya una cultura nacional. Yo lo digo, no lo digo al comienzo de esta generación de los años 10, que se extiende, siguen escribiendo hasta los años 40, después de los 40, que tenía esa preocupación por encontrar una cultura nacional y también formar una literatura nacional. Esa preocupación no está en Roberto Marx, en absoluto. Y esto está muy presente ya en los escritores del Centenario, especialmente en Gálvez, el tema de que, digamos, denostar, digamos, la civilización y tratar de buscar una cultura de la nación. Y con respecto también me llamó la atención lo del barroco. Que lo del barroco yo creo que Echeverría lo toma de Carpentier, ¿no? Porque... Bueno, hay una relación, hay una genealogía, pero está prácticamente aceptado entre los historiadores de la filosofía contemporánea que Bolívar no llegó a conocer en profundidad al barroco caribeño. A Leiva Sarduy, de la Carpentier, no, por ejemplo. Ahora estoy coordinando un libro colectivo sobre Bolívar, bueno, voy a coordinarlo próximamente, y he tenido la suerte de conocer a algunos amigos personales de Bolívar, porque Bolívar murió hace apenas 10 años, era profesor de la UNAM, y varios interlocutores directos me han hablado sobre este mismo tema, y porque yo también he visto muchas analogías entre el concepto de contraconquista en el de Samalima, por ejemplo, la fagocitación en Haroldo Campos, etcétera, etcétera. Pero parece ser que no hay una conexión directa. Es decir, el concepto de mestizaje barroco es un concepto original de Bolívar que toma desde una lectura personal del proceso de evangelización y que se inscribe, por lo tanto, en el siglo XVII, es decir, en una perspectiva histórica. La filosofía de Bolívar es una filosofía de la historia y la crisis de civilización no es más que la consumación de un proceso histórico de decadencia, en el sentido de la teoría de Frankfurt, de Heidegger, de Nietzsche y de tantos otros.
Benjamin, ¿verdad, Borja? Creo que es la gran influencia de Bolívar Echeverría en la cuestión del barroco, ¿verdad? Pero claro, el hecho de que el producto del mestizaje te definiría la identidad latinoamericana y que estaría perfectamente encarnado, a mi juicio, por la figura de la Malinche, pero también por la Virgen de Guadalupe, es decir, un producto totalmente singular e irreductible a su influencia histórica que la han propiciado, digamos que guarda relación con esta teoría del barroco como contraconquista, pero tiene un carácter propio, es decir, no se inscribe en esa corriente del neobarroco caribeño o cubano, al menos según los historiadores. Yo no conozco en profundidad la obra de Severo Sarduy, de Carpentier, ni de Sama todavía. Quiero profundizar en estos autores en breve, porque precisamente estoy ahora estudiando el concepto de barroco mestizo en Bolívar. Bueno, a mí personalmente, de todas formas, la coincidencia me parece inquietante y me llamaría la atención que Echeverría no conociera la obra de Carpentier y no conociera el prólogo que él hace sobre el barroco, el realismo mágico, el concierto barroco, toda la obra de Carpentier de los años 60, eso lo sabía cualquier lector medio, conocía todo esto. Sí. No tiene influencia, o al menos él no la reconoce en su obra. En cambio, a Severo Sarduy sí he comprobado que lo cita varias veces en la modernidad de lo barroco, por ejemplo. Pero son anotaciones esporádicas. Es decir, no creo que constituya una base sólida de su filosofía. Él está mucho más influenciado, desde luego, por Marx y por la teoría crítica, y también por Heidegger en un primer momento. Lo que pasa es que no quiso recibirlo, pero su primera intención fue realizar su tesis doctoral sobre la técnica en Martin Heidegger. Como Heidegger no lo quiso recibir por sus prejuicios contra el mundo latinoamericano, seguramente, él recurrió a un profesor de tesis doctoral perteneciente a la teoría crítica, cambió de rumbo su sentido de su investigación. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ya podemos ir cerrando, ¿no? Para descansar un poco y ojalá el próximo año podamos celebrar este tipo de conferencias de manera presencial, que es mucho mejor, más productivo, y ha sido un gusto escucharos, pero espero que nos podamos ver el próximo año de manera presencial. Así que gracias a los tres y bueno, pues os avisaremos cuando estén los vídeos subidos, etc. Muchas gracias, que descanséis. Gracias por todo, Cristina. Gracias. Adiós. Chao. Chao.